Universidad de Guadalajara, Preparatoria Regional Tonalá Norte, Autoconocimiento y Personalidad y Tecnologías de la Información 2. Teorías de la Personalidad, Jiménez Santana y Almar, Mancilla González Armando, Romo León Andrea Solín, Robalcaba Rodríguez Fabricio, Velasco Gallegos Alejandro. Segundo A, turno matutino 2023. A, Tonalá Jalisco, abril de 2023. La personalidad es uno de los conceptos más importantes abordados por la psicología. Varios psicólogos y personas se han dedicado a explicar el funcionamiento y desarrollo de la personalidad en los seres humanos. Las teorías de desarrollo de la personalidad que te mostramos se centran en la descripción de los factores fundamentales que forman el individuo. El objetivo de su elaboración es comprender la conducta humana e intentar predecirla. Todas las teorías que te presentamos se enfocan al desarrollo de la personalidad desde una perspectiva distinta, reflejo de una visión del mundo, la evolución humana y el papel del individuo en sociedad. A continuación, se explican brevemente algunas de las principales teorías de la personalidad, las cuales parten de distintos enfoques, como el internalista, el situacionalista, el internacionalista o el correlacionalista, experimental o clínico. Teoría de la personalidad de Freud. La corriente psicodinámica ha aportado diversas teorías y modelos de personalidad, siendo las más conocidas las del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Para él, el comportamiento y la personalidad están vinculadas a la existencia de impulsos que necesitamos llevar a la práctica y el conflicto, que supone esa necesidad y limitación que la realidad supone para su cumplimiento. Se trata de un modelo clínico e internalista. En su primera tópica, Freud proponía que la psicología humana estaba estructurada en tres sistemas. Un inconsciente regido por la búsqueda de reducción de tensión y funcionaba a través del principio del placer. Uno consciente que es regido por la percepción del mundo exterior y la lógica, y el principio de la realidad, y un preconsciente en el que los contenidos inconscientes pueden hacerse conscientes y viceversa. En la segunda tópica, Freud determina la segunda gran estructura de la personalidad compatible con la anterior, en la que la psicología está configurada por tres instancias físicas: el id o yo, el yo y el superyo. El yo es nuestra parte más instintiva, que rige y dirige la energía interna en forma de impulsos y de la cual parten todas las demás estructuras. Teoría de la personalidad de Jung. Además de Freud, otros muchos componentes de la corriente psicodinámica han propuesto sus propias estructuras de personalidad. Por ejemplo, Carl Jung proponía que la personalidad estaba configurada por la persona, o parte de nuestra personalidad que sirve para adaptarse al medio y que se relaciona con los demás. Puede observar y la sombra, o la parte en que se incluye aquellos elementos del yo, que no resultan admisibles para el propio sujeto. Los individuos reflejan distintas clases de personalidad, dependiendo si son más sensitivos o intuitivos, y tienden a centrarse más en el pensamiento o sentimiento, siendo pensar, sentir, intuir y percibir las principales funciones psicológicas. Teoría fenomenológica de Carl Roger. Desde una perspectiva humanista fenomenológica de enfoque clínico, Carl Roger propone que cada persona tiene su campo fenomenológico o manera de ver el mundo, dependiendo de la conducta de dicha percepción. La personalidad se deriva del autoconcepto o simbolización de la experiencia de la propia existencia, la cual surge de la integración de la tendencia a la actualización o tendencia a mejorarse a sí mismo con las necesidades de sentir amor por parte del entorno, y de autoestima derivada del contraste entre su conducta y la consideración o respuesta que reciba esta por parte del entorno. Teoría de los constructos personales de Kelly. Como ejemplo de la teoría de la personalidad derivada del cognitivismo y el constructivismo, podemos encontrar la teoría de los constructos personales de Kelly. De enfoque también clínico, para ese autor cada persona tiene su propia representación mental de la realidad y actúa como manera científica, intentando dar una explicación a lo que lo rodea. Se considera que la personalidad se constituye con un sistema jerarquizado de constructos personales, dicotómicos que tienen influencia entre sí, los cuales forman una red con elementos nucleares y periféricos mediante los cuales intentamos dar una respuesta y hacer predicciones del futuro. Lo que motiva la conducta y la creación de sistemas constructivos es el intento de controlar el medio gracias a la capacidad de predicción derivada de ellos y a la mejora de dicho modelo predictivo mediante la experiencia. 5. Teoría de la personalidad ideográfica de Allport. Allport considera que cada individuo es único en el sentido que tiene una integración de diferentes características, distinta del resto de personas. Se basa en lo ideográfico, en lo que hace únicos, así como que somos entes activos que nos conforman hacia el cumplimiento de metas. Se trata de uno de los autores que considera que la personalidad se trabaja a partir de elementos estructurales y estables. Los rasgos, para él, intentamos que nuestro comportamiento sea consistente y actuamos de tal manera que creamos un sistema a partir del cual podemos hacer equivalentes diferentes conjuntos de estímulos.
de manera que podemos responder de forma parecida a distintas estimulaciones. Teoría de la personalidad de Cattell. La teoría de la personalidad de Raymond Cattell es una de las más famosas y reconocidas teorías factoriales de la personalidad. Estructuralista, correccional e internalista, al igual que Allport y partiendo del análisis del léxico, considera que la personalidad puede entenderse como función de un conjunto de rasgos, los cuales se entienden como la tendencia a reaccionar de determinada manera a la realidad. La dinámica de la personalidad también depende de la motivación, encontrando diferentes componentes en forma de rasgos dinámicos o actitudes, entre lo que se encuentran los ergios, forma de actuar ante estimulaciones concretas como el sexo o la agresión. Teoría de la personalidad de Eysenck. Desde una posición internalista y factorial centrada en lo biológico, Eysenck genera una de las hipótesis expectativas de la personalidad más importantes desde un enfoque correccional. Este autor genera el modelo Penn, el cual propone que las diferencias de personalidad se basan en elementos biológicos que permiten procesos como la motivación o la emoción. Teoría del Big Five de Costa y McCrae. Otra de las grandes teorías factoriales y basadas en un enfoque léxico, partiendo de la idea que los términos con los que explicamos nuestro comportamiento permiten, tras un análisis factorial, establecer la existencia de agrupaciones o características o rasgos de personalidad. El Big Five o teoría de los cinco, grandes Costa y McCrae, es uno de los modelos de personalidad más extendidos de todos. Mediante el análisis factorial, este modelo indica la existencia de 5 grandes factores de personalidad, que todos tenemos en mayor o menor grado. Se trata del neurocentrismo o ajuste emocional, la extraversión como cantidad e intensidad de relaciones personales, la cordialidad como las cualidades verticales en la interacción, responsabilidad o toma de conciencia, organización, control y motivación hacia las metas y la apertura de experiencia o interés experimental. El modelo BIS y BAS de Gray. Gray propone un modelo factorial y de carácter biológico, en el que considera que existen dos dimensiones que permiten elementos como la emoción y el aprendizaje, partiendo de la combinación de los factores extraversión y la neuroticismo de Jensen. En este caso, se propone que la ansiedad, como combinación entre introversión y neuroticismo, actuaría como mecanismo inhibidor de la conducta, BIS o Behavior Invitation System, mientras que la impulsividad, que equivaldría a una combinación entre extraversión y neuroticismo, actuaría como mecanismo de aproximación y motivación a la acción, BAS o Behavior Aproximadamente System. Ambos sistemas actuarían en conjunto para regular nuestra conducta. Modelo de Cloninger. Este modelo contempla la existencia de elementos temperamentales, siendo estos la evitación del dolor, la dependencia o la recompensa, la búsqueda de novedades y persistencia. Estos elementos de carácter biológico y adquirido darán cuenta del patrón conductual que aplicamos en nuestra vida y dependen de gran medida del equilibrio neuroquímico del cerebro en lo que se refiere a los neurotransmisores. También incorpora elementos del carácter que ayudan a situar el propio yo en la realidad, siendo esto la cooperación como comportamiento social, la autodirección y autonomía y la autotrascendencia como elemento que nos integra y nos da un papel en el mundo. Teoría del aprendizaje social de Roger. Este autor considera que el patrón de conducta que empleamos habitualmente es un elemento derivado del aprendizaje y la interacción social. Considera al ser humano un elemento activo y utiliza el enfoque cercano al conductivismo. Actuamos en base a la existencia de necesidades y de la visualización y valoración tanto de estas conductas como de las posibles conductas que hemos aprendido. El potencial de conducta es la probabilidad de realizar determinada conducta en una situación concreta. Este potencial depende de elementos como las expectativas, tanto de la capacidad de influir en los resultados como en el propio resultado, y la posible obtención de beneficios de la conducta, la consideración o valor otorgado a las consecuencias de realizar la conducta en cuestión, así como la manera en la que la persona progresa y valora la situación. El enfoque interaccionista. A lo largo de la historia han sido muchos los autores que han una de dos posturas, que la personalidad es algo innato o bien que se deriva del aprendizaje. Sin embargo, existe una tercera opción, defendida por autores como Mitchell,
en la que la personalidad es formada por la interacción entre elementos innatos y los fenómenos. Esta postura explora las características de personalidad a través del estudio de la existencia de consistencia de la conducta a través de las situaciones, la estabilidad temporal y la validez predictiva de los rasgos. Las conclusiones indicaron que deberían emplearse con tipos de categorizaciones diferentes de los rasgos, pues estos no reflejan un modelo predictivo totalmente válido al ser de carácter más innatista. Defiende que resulta más eficiente hablar de competencias, valores, expectativas, conductos y autocontrol. En conclusión, la personalidad es un factor que influye en el ser humano, en todo lo que éste hace. En un determinado, el cual establece múltiples factores que intervienen en la conducta por cada individuo. Por ende, no puede dejar de ser tenido en cuenta para ningún tipo de investigación que involucre al ser humano. Gracias por ver el video, nos despedimos y hasta la próxima.